Vamos a comenzar con nuestra conferencia número 32, denominada El Cambio Radical. Bienvenidas todas las personas que se están conectando en este momento a nuestra transmisión. Hoy vamos a hablar de una conferencia muy importante del temario de la fase A, relacionada con el factor o el pilar de la psicología, que nos va a ayudar muchísimo en el proceso de eliminación de nuestros defectos psicológicos. Vamos a entender cómo está constituido cómo están constituidos cada uno de nuestros defectos y por qué muchas veces no tenemos éxito en ese proceso de eliminación. Damos la bienvenida a todas las personas que en este momento se están conectando a nuestra transmisión en vivo. Permítanme un momento. Hacemos acá los últimos ajustes. Y también pues les vamos pidiendo el favor a las personas que están conectadas, que ya están con nosotros, que por favor nos confirmen si está bien el audio, si está bien el video para poder comenzar con nuestra transmisión del día de hoy. También si ustedes quieren ayudarnos a compartir esta conferencia, lo podemos hacer en este momento para que otras personas también puedan participar. Listo, vamos a esperar un par de minuticos mientras compartimos el link de esta conferencia, mientras ustedes me confirman si me escuchan bien, si está bien el audio y el video, y mientras compartimos el link, ¿listo? Igual voy a estar acá pendiente de sus comentarios y bienvenidas todas las personas que en este momento se están uniendo a nuestra transmisión en vivo. Bueno, damos la bienvenida a todas las personas que se están uniendo en este momento a las diferentes plataformas para participar de esta conferencia en vivo, la conferencia número 32 de la fase A, Cambio Radical. Ya en unos instantes comenzamos con el tema del día de hoy. Mientras compartimos la conferencia. Recuerden que ustedes pueden dejar sus inquietudes, sus dudas en el chat y le daremos un espacio para responder todas esas inquietudes acerca de este importante tema. Esta es una conferencia cortica, pero sustanciosa. Es decir, es una conferencia que nos va a enseñar muchas cosas importantes acerca de la muerte psicológica, en qué podemos estar fallando para poder hacer ese cambio radical que tanto estamos buscando. Recuerden que si ustedes quieren compartir también el link de esta conferencia, nos ayudarían para que otras personas también puedan participar. Hacer un poquito de sacrificio por la humanidad. Listo, ya estamos terminando por acá. Mientras tanto, pues vamos dando la bienvenida a los que siguen uniéndose en este momento en las diferentes plataformas. Estamos en vivo en YouTube, en nuestro canal de conocimiento de sí mismo en vivo. Y también estamos en vivo desde Facebook, en nuestra página Conferencias Conocimiento de sí mismo y en Instagram, en nuestra página Conferencias Conocimiento de sí. Pueden conectarse ustedes a cualquiera de estas plataformas y van a poder encontrar esta conferencia en vivo para participar también a través de sus comentarios y profundizar acerca de este tema.
Bueno, yo creo que comencemos entonces con nuestra conferencia del día de hoy. Saludamos a Edwin que nos está acompañando, nos dice buenas noches. Un saludo para Edwin. Bienvenido. Permítame un momento. Un saludo también para Alejandro Rico, que también nos está acompañando. Bienvenido. Para Mauricio, que dice saludos. También un saludo también para Mauricio por acompañarnos y gracias por acompañarnos en este espacio. Ya vamos a comenzar entonces con nuestro tema del día de hoy, la conferencia número 32. Bueno, les recuerdo de nuevo, cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier comentario que ustedes tengan, lo pueden dejar en los comentarios y ya le haremos un espacio para responder sus inquietudes. Vamos a empezar entonces con nuestra conferencia del día de hoy, la conferencia número 32 de la fase A, el cambio radical. Esta conferencia, ¿qué nos enseña o por qué está acá? Esta conferencia nos va a enseñar a hacer un cambio radical en nuestra propia psicología. Cuando estamos hablando de radicales, nunca más, no más, ya es el momento. Es el momento propicio para dejar de ser los mismos. Veníamos de la conferencia del martes, la conferencia de criaturas mecánicas, donde precisamente estábamos buscando dejar de cometer los mismos errores, dejar de actuar de la misma manera para poder tener resultados diferentes. Bueno, pues hoy vamos a terminar este tema, vamos a concretar este tema, a complementar este tema de la psicología, hablándoles acerca de la forma en que podemos hacer ese cambio. ¿Cómo podemos hacer ese cambio? ¿Dónde comienza? ¿Y qué necesitamos saber para que ese cambio sea efectivo? También vamos a hablar de la herramienta, de la única herramienta que nos va a servir para poder hacer ese cambio, que es precisamente la autoobservación. Entonces, esta conferencia nos va a enseñar a hacer un cambio a través de la autoobservación. Permítame un momento. Listo, que sea un poco más completa la diapositiva. Listo, entonces empecemos a hablar de este tema. Bueno, lo primero que nos enseña esta conferencia es el tema de la individualidad. Sí, algo que no nos permite cambiar, que hace imposible que haya un cambio dentro de nosotros, es que nosotros sigamos pensando que somos uno, nos creemos uno, pensamos que somos una persona. Y mientras nosotros consideremos que somos uno y no muchos, no puede haber un cambio. Porque para que se pueda dar ese cambio, primero tenemos que identificar quiénes somos realmente y quién va a realizar el cambio. Porque si seguimos identificados con los muchos personajes que hay en nuestro interior, que son nuestros defectos psicológicos, entonces, ¿cuál de todos ellos va a realizar el cambio? Seguramente muchos de nosotros en determinados momentos de nuestra vida hemos querido hacer un cambio. Tal vez todos queremos un cambio para nuestra vida. Entonces, el yo de la codicia está anhelando un cambio, ¿sí? Y ese cambio para la codicia es tener más dinero, poder comprar determinadas cosas materiales. El yo del orgullo está anhelando un cambio, ¿sí? Y el cambio que anhela ese yo del orgullo, de la autosimpatía, es poder tener también cosas materiales, estudios, eh, un trabajo, una pareja, todo lo que anhela tener, lo anhela tener con el objetivo de que los demás se den cuenta que lo tiene y poder sentirse mejor, ¿no? Poder sentirse por encima, poder sentirse por encima de los demás. Y ese es el cambio que tanto anhela. Inclusive ese efecto está esperando más que tener algo porque necesite tenerlo, poder demostrarle a los demás que lo tiene, que pudo adquirirlo, que pudo tener más que otros. Y ese es el anhelo que tiene ese efecto de un cambio.
El yo de la vanidad también tal vez quiere un cambio en el físico. Entonces, si estamos gordos, queremos ser flacos. Si estamos flacos, queremos ser más acuerpados. ¿Sí? O queremos tener determinadas características físicas de acuerdo a nuestro prototipo o el prototipo de los demás o el prototipo de la misma sociedad para poder alimentar nuestra vanidad. Entonces, ese yo de la vanidad también anhela un cambio. Este cambio del que nosotros vamos a hablar no tiene que ver con esos cambios que anhelan los defectos psicológicos. Lo primero que tendríamos que identificar es quiénes somos nosotros, realmente, qué es lo más valioso que hay en nuestro interior y quién es realmente quien anhelaría un cambio real y verdadero y radical dentro de nosotros mismos. Y para eso necesitamos ver cómo estamos constituidos. Por eso es tan importante entender que no somos uno, sino que somos muchos. Más allá de esa conciencia, que es eterna, que es inmortal, que es divina dentro de nosotros, de esa chispa divinal, que es lo que realmente somos y que es realmente quien debería anhelar un cambio en nuestro propio interior, pues están nuestros defectos psicológicos. Y son muchos. Y nosotros estamos identificados con estos defectos psicológicos. Y los cambios que anhelamos para nuestra vida tienen que ver con los deseos o los anhelos de estos defectos psicológicos, porque desconocemos lo que realmente hay en nuestro interior. Nos creemos uno. Y cada vez que uno de estos defectos psicológicos se manifiesta en nuestro interior, nosotros creemos que somos ese defecto. Nosotros decimos, yo estoy de mal genio, estoy enojada, estoy muy enojada, estoy de muy mal genio. Y creemos que ese mal genio es realmente lo que nos identifica, que nosotros somos los que estamos sintiendo el mal genio. Pero realmente no es así. Lo que está pasando en ese momento cuando la persona cree tener mal genio o cree estar de mal genio es que un defecto del mal genio se está manifestando. Entonces nosotros no deberíamos decir yo estoy de mal genio, sino yo tengo un defecto del mal genio en este momento manifestándose en mi interior y se está manifestando de esta y esta manera. Es completamente diferente. Miren la diferencia entre decir yo estoy de mal genio y decir yo tengo un defecto del mal genio en este momento manifestándose y lo tengo que eliminar. Es algo completamente diferente. Entonces ya no estamos ensimismados con el defecto, ya no estamos mimetizados con ese defecto, ya no estamos identificados con ese defecto. Ya podemos generar una separación de esa multiplicidad que hay en nuestro interior. Pero en otro momento de nuestra vida podemos llegar a decir, ay, yo estoy aburrida. Y esa no es la forma correcta de decirlo, porque volveríamos a ese estado de identificación y desconoceríamos los muchos que hay en nuestro interior. Entonces yo no tendría que decir yo estoy aburrida. Lo que tendría que decir es hay un defecto psicológico del aburrimiento o un defecto psicológico aburrido en este momento manifestándose en mi interior. Y se está manifestando así y así. Me está haciendo pensar esto, me está haciendo imaginar esto, me está haciendo recordar esto. Ese defecto aburrido me está haciendo recordar lo bien que la pasaba cuando compartía con determinada persona, o ese efecto aburrido me está haciendo imaginar lo bien que la pasaría si estuviera en una fiesta o si estuviera en una reunión o si estuviera con mis amigos viendo una película. Entonces, ese proceso de imaginación es el que hace que yo sienta ese aburrimiento. Pero como estoy tan mimetizada con el defecto, no me doy cuenta. Ese defecto del aburrimiento me hace hacer malas caras, me hace hacer gestos, porque se apodera de mi máquina humana y empieza a robar la energía a los diferentes centros. Me hace opinar, ¿sí? No, es que en esta ciudad no hay nada interesante para hacer. Acá todo es aburrido, mi familia es aburrida, hace mucho que no me veo con determinada persona. Me hace sentir deseos. Tengo deseo de ir a tal lugar, tengo deseo de hacer esto, tengo deseo de verme con esta persona, tengo deseo de alimentar, eh, de tomar algo o de fumarme un cigarrillo o de ir a bailar, ¿sí? Entonces, ese defecto del aburrimiento no es lo que yo realmente soy, sino lo que se está manifestando en este momento dentro de mí, de esos muchos que se encuentran en mi interior. Pero en otro momento de nuestra vida ya no estamos aburridos o estamos de mal genio, sino que estamos tristes. Entonces yo digo, ay, yo estoy triste. No es lo correcto. Lo correcto no es decir que yo estoy triste. Lo correcto es decir que hay un defecto de la tristeza, un defecto de la melancolía en este momento manifestándose en mi interior. Ahí es donde está la diferencia. Si logramos eso, si logramos esa separación,
Si logramos esa división de lo que realmente somos, que solo se va a manifestar cuando vivimos en el instante, y de lo que se manifiesta en cada instante de nuestra vida y quiere quitarnos nuestra energía, que son los defectos psicológicos, pues los vamos a poder eliminar. Si yo digo estoy aburrida, tengo el defecto tan montado que no voy a ver mi aburrimiento. Si yo digo estoy triste, tengo el defecto tan montado que no voy a ver mi tristeza. Si yo digo estoy de mal genio, pues tengo el defecto tan montado que no voy a ver mi mal genio. Y ya me engañé, me autoengañé y me hice creer a mí misma que eso soy yo, que soy que soy una persona. Y hasta ahí llegó el cambio, hasta ahí llegó la posibilidad de cambio. Mientras yo no entienda eso, yo no empiece a autoobservarme para poder ver esos muchos en mi interior, pues no voy a poder realizar ese cambio que tanto anhelo. Entonces, esto es lo primero que debemos entender para poder llegar a el cambio. Bueno, lo siguiente que nosotros debemos entender es que la herramienta principal o la herramienta más importante que nosotros podemos tener en nuestras manos para poder hacer ese cambio radical, sin duda alguna, es la autoobservación. La autoobservación es la capacidad de darme cuenta que en mi interior hay un defecto manifestándose, hay uno de los muchos manifestándose. Entonces yo ya no digo estoy triste, sino que al autoobservarme puedo darme cuenta que hay un defecto de la tristeza en mi interior manifestándose en este momento. Y lo puedo identificar y puedo darme cuenta que es un defecto y por lo tanto lo puedo eliminar. Ya no voy a decir estoy de mal genio, sino que ya con la autoobservación, al dividirme, ya no estoy pensando que yo soy la que estoy de mal genio, sino que ya puedo dividirme y ya puedo ver, al autoobservarme, puedo dividirme y puedo ver el defecto psicológico que me genera ese mal genio, esa tristeza, esos celos, ese aburrimiento, ese dolor, esa ira que se está manifestando en mi interior. Al poder ver el defecto desde una perspectiva diferente, verlo como lo que es, como un defecto que no es lo que yo realmente soy, sino algo que se está manifestando y necesito eliminar, pues lo voy a poder eliminar. Pero acá hay otro elemento que también es importante que analicemos. Y es que así como nosotros no somos uno, sino que somos muchos, asimismo los defectos psicológicos no son uno, sino que son muchos. Entonces vayamos a esta misma gráfica y ahora miremosla desde otro punto de vista. Ya no estamos hablando de uno como nosotros, sino estamos hablando de uno, o sea, no estamos hablando de uno como toda la multiplicidad, sino estamos hablando de uno como un defecto psicológico cualquiera. El defecto de los celos, por ejemplo, es un defecto psicológico, pero nosotros también llegamos a pensar que es uno y resulta que no, él también es muchos. Y este es el elemento que nos hace falta para poder completar o comprender cómo es que funcionan los defectos dentro de nosotros mismos. Muchas personas pueden llegar a aceptar que tienen defectos, pueden llegar a aceptar que están de mal genio, pueden llegar a aceptar que están tristes, pueden llegar a aceptar que están aburridos, pueden llegar a aceptar que sienten celos, pueden llegar a aceptar que tienen pereza. Y ahí ya podrían identificar que son muchos, pero les falta un elemento muy importante y es entender que cada uno de esos estados psicológicos también es muchos. Eso es lo que se descubre a través de la autoobservación y eso es lo que permite un cambio. Poder entender que ese yo de los celos no es simplemente uno, sino que ese yo de los celos es muchos dentro de mi interior y que lo vamos a poder ver manifestado en los diferentes centros de la máquina humana. Miren una cosa, cada defecto psicológico que hay dentro de nosotros quisiera ser el único dentro de nosotros mismos para poder estar alimentándose todo el tiempo. Entonces el defecto dormilón, por ejemplo, que le gusta dormir, quisiera estar durmiendo todo el día y todos los días de su vida. El defecto de la crítica quisiera estar criticando absolutamente todo el día y todos los días. Quisiera estar a cargo de esa máquina humana todo el tiempo. Quisiera realmente ser uno, pero resulta que no, no es uno. Son muchos. ¿Y esto qué quiere decir? Que en nuestro interior hay que darle
turno a cada uno de ellos. O sea, ellos hacen fila para poderse manifestar y todos necesitan comer mientras estén vivos, ¿no? Entonces, hay que darle, no, nosotros le damos ese espacio a los defectos psicológicos para que se manifiesten, porque lo correcto sería poderlos eliminar para que dejaran de dominar nuestra máquina, uno a uno. Pero como estamos dormidos, como estamos fascinados, como estamos ensimismados e identificados con nuestros defectos y no nos damos cuenta que los tenemos, pues ellos empiezan a manifestarse uno a uno y van apoderándose de nuestra máquina. Y en el momento en que ingresa un defecto, por ejemplo el dormilón, y se apodera de nuestra máquina y queremos acostarnos a dormir, así ya lo hayamos hecho, pero queremos seguir durmiendo, por ejemplo, después de que suena el despertador por la mañana, lo apagamos y queremos seguir durmiendo, entonces ahí ese defecto pudo ingresar y pudo manifestarse en mi máquina y puedo tomar todos mis centros. Y ahí es donde empiezan los muchos, que son las cantidades de defectos que componen, las cantidades de detalles que componen ese defecto, a manifestarse. ¿Qué pasa con el yo dormilón? El yo dormilón me hace imaginar, ¿sí? El placer que voy a sentir si me acomodo de esta otra manera y coloco la almohada de esta manera y sigo durmiendo. El yo dormilón me hace recordar lo bien que me he sentido cuando he podido dormir harto. El yo dormilón me hace futurizar lo bien que la voy a pasar durmiendo en los siguientes minutos o en los siguientes, en los siguientes espacios de tiempo. El yo dormilón me hace sentir un placer, un gozo, cuando me acomodo y sigo durmiendo. El yo dormilón me hace desear seguir durmiendo, porque me tengo que levantar, pero yo quiero seguir durmiendo, entonces siento un deseo de seguir durmiendo. Miren cómo se va adueñando de cada uno de los centros. Miren cómo, por ejemplo, el deseo se manifiesta acá en el centro instintivo, cómo el placer se manifiesta acá en el centro emocional, cómo los pensamientos que me genera este efecto, las justificaciones, ay, 5 minuticos más, voy a recordar el astral, ay, espere, porque el astral estaba como importante y ya se me está olvidando, entonces voy a seguir, voy a volver al astral a ver qué fue lo que pasó. Ay, no, es muy temprano, yo más bien me levanto un poquito más tarde, estoy muy cansada. Entonces, ese efecto también se está adueñando de mi centro mental a través de las justificaciones, de la imaginación mecánica, de los recuerdos, de las opiniones. El yo dormilón también se adueña de mi centro motriz. Y ese yo dormilón, en ese momento, ¿sí? Bueno, el yo dormilón no me genera esa angustia que se está viendo ahí porque estamos completamente plenos, estamos completamente eh, identificados, sentimos un placer en ese momento por ese efecto, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se adueña de mi centro motriz, entonces yo me acomodo de determinada forma, ya tengo mis, mis, mis asanas o mis posiciones para poder dormir de una manera placentera, para poder acomodarme, para poder sentirme bien, coloco la almohada, coloco la cabeza, los brazos, todo eso lo hace conmigo, el yo dormilón, ¿sí? Inclusive, el centro motriz cuando escucha el despertador, ¿sí? El yo dormilón coge ese despertador y lo apaga con violencia, ¿cierto? Y como que lo apaga y cállese, ¿cierto? Para poder seguir durmiendo. Todas estas actuaciones hacen parte de este efecto. Pero después de que ya me robó toda mi energía y vuelve a sonar el despertador más tarde y me doy cuenta que se me hizo tarde, entonces ahora sí viene la angustia, ¿cierto? Ahora sí viene el sufrimiento. Entonces ahora ya no está el yo dormilón porque ya ese salió, ya se alimentó. Y entonces entra dentro de mi máquina un nuevo efecto psicológico que ahora es el yo acelerado, ¿cierto? El yo preocupado, el yo impaciente, el yo que va tarde, ¿sí? Em, que ya tiene unas características completamente diferentes, pero que también no es uno, sino que son muchos. Entonces ya el yo acelerado ya no está con ese placer, ¿no? Ahora tiene dolor, ahora hay sufrimiento porque se me hizo tarde para ir al trabajo y qué voy a hacer, entonces ya me levanto supremamente acelerada, ya tengo ira, ya peleo con las demás personas y usted por qué no me levantó, qué le pasa, me hubiera podido decir que ya era tarde para que no se me hiciera tarde, ahora yo qué voy a hacer, ya me genera nerviosismo, me hace temblar, me tensiona los hombros, me hace hacer gestos,
de determinadas maneras, en mi frente, en mis ojos, la mirada cambia completamente, ya es otro personaje completamente diferente, muy distinto a ese que estaba acomodándose de una u otra forma, que sentía placer, que se echaba las cobijas encima, a ese otro que está impaciente, corriendo por todo lado, buscando qué se va a poner, mirando qué va a comer rápidamente, peleando con los demás. Son personajes completamente diferentes. Ahí es donde uno puede darse cuenta que efectivamente somos muchos, porque somos muchos personajes en nuestro interior, pero sin embargo, cada uno de esos personajes también es muchos, porque cada uno de esos personajes es como una persona diferente, con unas características diferentes, con una personalidad diferente, con una forma de mirar diferente, con una forma de hablar diferente. No es lo mismo como hablamos nosotros cuando estamos enamorados y queremos conquistar a alguien, a cómo hablamos cuando tenemos ira y queremos destruir a alguien, ¿no? Es diferente, el tono de voz es diferente, el volumen de la voz es diferente, la velocidad en la que hablamos es diferente, la mirada que tenemos es completamente distinta, los gestos que hacemos, parecemos otra persona. Por eso muchas veces cuando nosotros vemos actuar a determinada persona con un yo que no estamos acostumbrados a verlo actuar, después le decimos, uy, te desconozco o te desconocí. O sea, cuando estabas actuando de esa manera, parecías otra persona. Bueno, no es que parezca otra persona, es que es otra persona, de los muchos que tenemos en nuestro interior. Pero esa otra persona tiene muchas características, tiene muchos detalles que se adueña de cada uno de mis centros. Tiene detalles que me hacen pensar, que me hacen sentir, que me hacen desear, que me hacen obrar, que me hacen moverme, que me hacen tensionarme de una manera completamente diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que descubrir. Eso es lo que nosotros tenemos que observar. Para eso es que está la autoobservación. No simplemente para reconocer que tengo un defecto psicológico, sino para eliminarlo. ¿Qué tengo que hacer con cada uno de esos detalles que van apareciendo? Con cada uno de esos defectos psicológicos que voy descubriendo a través de la autoobservación. Porque ¿para qué es la autoobservación? Para descubrir. Entonces yo me autoobservo, autoobservo mi yo de la pereza, por ejemplo, y descubro el placer que me está haciendo sentir. Cuando descubro ese placer que me está haciendo sentir, ¿qué hago? Pues lo enjuicio. Me doy cuenta que eso es un defecto psicológico y le pido a mi Madre Divina que elimine ese defecto psicológico. Madre mía, elimíname ese defecto. Listo, se fue uno. Uno de esos detallitos, uno de esos muchos que componían ese uno supuestamente que es el defecto de la pereza. Pero no solo es uno, son muchos. Entonces ese que me hace recordar lo bien que me sentí el día que pude dormir harto. Entonces ese recuerdo lo observo, lo descubro, me doy cuenta que es un defecto y lo elimino. Madre mía, elimíname este defecto. Entonces es una labor que vamos a tener que estar haciendo con cada uno de los yoes que se manifiestan en cada uno de nuestros centros. Si ya no estoy con la pereza, sino que estoy con el yo acelerado, pues entonces yo me autoobservo y veo que ese yo acelerado me está haciendo tensionar los hombros, por ejemplo, observo esa tensión, me doy cuenta que eso también es un defecto psicológico, que está mal, que me lo tengo que quitar, que debo eliminarlo y hago la petición, madre mía, elimíname este defecto y suelto esa parte de mi cuerpo. Pero siento una ansiedad por acá en el centro instintivo, por acá más abajito. Entonces siento como una ansiedad, observo esa ansiedad, la descubro, me doy cuenta, eso es un defecto y lo elimino, madre mía, elimíname este defecto. Pero siento ira, porque cómo no me van a avisar que era tarde? Entonces observo esa ira, ¿cierto? Es esa violencia que estoy sintiendo en ese momento, ese deseo de violentar a la persona por la cual siento ira y la elimino, madre mía, elimíname este defecto. Y sigo en autoobservación y voy a poder ver un panorama. Realmente cuando nosotros logramos abrir ese sentido de la autoobservación, cuando logramos descubrir lo que realmente somos, empezamos a ver. Empezamos a ver muchos porque estamos completamente divididos, separados. Ya no estamos diciendo, voy tarde. No, hay un defecto psicológico que está sufriendo por el afán. Y lo puedo observar y lo puedo eliminar. Ay, está muy rica la almohada. No, hay un defecto psicológico que me está generando placer por dormir y perder el tiempo. Y lo tengo que eliminar. Ay, ese postre está muy rico. No, hay un defecto psicológico que me está generando un deseo de comerme ese postre cuando
criticaron y me hicieron sentir mal y aparte de eso, las cosas no me salieron bien, entonces todo el día estuve súper frustrada y aparte de eso estoy súper cansada porque me hicieron trabajar más de lo que tenía que trabajar, porque son unos abusivos, entonces me tiranizaron, entonces me sentí tiranizada. ¿Qué pasó? Estoy completamente identificada, estoy completamente engañada, estoy creyendo que yo soy todo eso. Qué bueno sería, por ejemplo, llegar en la noche a hacer nuestra práctica de retrospección, que la aprendimos en la conferencia del martes, y ya no decirlo de esa forma, sino decir, bueno, hoy, mientras estaba trabajando, me dijeron que hiciera algo más y en ese momento me sentí tiranizada. En ese momento un defecto psicológico se manifestó en mi interior y me hizo sentir tiranizada. Observo ese defecto psicológico, lo elimino. Madre mía, elimíname este defecto. Otro defecto psicológico me hizo sentir rabia, ira hacia la persona que me tiranizó. Entonces sentí deseos de tratar mal a esa persona o de golpear a esa persona. Entonces observo el deseo, el defecto psicológico y lo elimino. Porque me doy cuenta que fue el defecto el que me lo hizo sentir. Porque ya no me considero la víctima y yo soy la que sentí. No, no fui yo la que sentí, fue ese defecto el que me hizo sentir eso y eso está mal y tiene que ser eliminado. Ay, es que me sentí frustrada porque las cosas no me salieron como yo quería. Ah, bueno, en mi retrospección del día, en determinado momento del día, a tal hora, yo sentí frustración porque apareció un defecto psicológico, o se manifestó un defecto psicológico de la frustración de la tiranía en mi interior, porque las cosas no salieron como yo quería. Entonces, identifico ese yo de la tiranía que se manifestó y lo elimino. Madre mía, elimíname este defecto, porque me doy cuenta que no es lo que yo realmente soy. Me queda mucho más fácil eliminarlos, tanto en la meditación como en la retrospección, como en la muerte en marcha, porque puedo desligarme del defecto y verlo tal cual es. Sí, ese es el objetivo de esta conferencia. Algo que también es importante que entendamos es que este cambio no es externo, sino que es interno. Nosotros no necesitamos de cambiar nada de lo que está en nuestro exterior, porque eso va a cambiar automáticamente en la medida en que nosotros cambiemos. Esos anhelos de cambio, de los defectos psicológicos que hablábamos al comienzo de la conferencia, el de la vanidad que quiere cambiar su cuerpo, el de la codicia que quiere tener más dinero, el de el orgullo que quiere demostrarle a los demás que pudo lograr algo, todos esos cambios no sirven para nada. No tienen nada que ver con el cambio radical. El cambio radical siempre va a ser un cambio hacia el mundo interior, un cambio hacia nosotros mismos, hacia nuestra propia psicología, siempre, sin duda alguna. No, es que yo necesito cambiar de casa para poder meditar más, es que acá hace mucho ruido y no puedo meditar. Ay, es que yo necesito cambiar de ciudad porque acá casi la gente no le gusta el conocimiento, entonces cuando yo salgo a hacer sacrificio como que me hacen mala cara, entonces si yo me fuera para otro lugar, allá sí me recibirían los volantes y allá sí la gente trabajaría. Ah, no, es que yo necesito irme para tal lugar donde está el maestro Sutatán o el maestro tal, y si yo estoy al lado del maestro, yo sé que ahí sí voy a trabajar. Ay, no, es que yo necesito que me llegue mi pareja, porque es que uno sin pareja, así soltero, eso sí no avanza absolutamente nada, eso ni tiene fuerza la muerte psicológica, eso la Madre Divina no hace nada. No, pero ya cuando uno tenga su pareja y tenga el fuego, entonces ahí sí voy a poder eliminar todos los defectos psicológicos. Ese es el mayor engaño que podemos llegar a tener, es estar esperando cambios externos y pensar que cuando cambie algo externamente, entonces ahora sí. Ay, es que cuando yo tenga libertad financiera, uy, cuando yo tenga libertad financiera y no tenga que trabajar tantas horas diarias en esta empresa, ahí sí voy a poder dedicarme a la autorrealización. No, esos cambios nunca son externos, nunca. El cambio real, el cambio radical, sin importar en este momento cuál sea nuestra vida y cuáles sean nuestras circunstancias, siempre va a ser interno. No busquemos cambios afuera, busquemos cambios adentro. ¿Sí? Ese efecto psicológico que nos hace sufrir, ese que nos hace cometer errores, ese que nos hace criticar, ese que nos hace odiar a los demás, ese que nos hace perder el tiempo. No, es que a mí no me queda tiempo. Bueno, pues mire los defectos que le hacen perder el tiempo. No le eche la culpa a la vida, al trabajo, no. Échele la culpa a sus defectos psicológicos. Dese cuenta de quién le está quitando el tiempo.
Observe cada escena de su vida en la cual está perdiendo el tiempo. ¿Cuántas horas pierde en el celular? ¿Cuántas horas pierde en cualquier tipo de actividad? Lo que es el evidenciar, experimentar y comprender, que son completamente diferentes. Sabemos que los conceptos son de la mente. El concepto de que tengo defectos psicológicos, el concepto de que tengo que eliminar mis defectos psicológicos, el concepto de que son muchos y que tengo que durar toda la vida eliminándolos, el concepto de que el Cristo se va a encargar de eliminar los más difíciles. Bueno, tenemos muchos conceptos acerca de este proceso. Esos conceptos son de la mente y no sirven para nada, mientras que la comprensión es del corazón.
Y la comprensión solo surge cuando realmente practicamos, cuando realmente nos autoobservamos, cuando realmente hacemos nuestra petición, descubrimos el defecto, lo enjuiciamos y hacemos nuestra petición. Ahí se libera la comprensión. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la mente, con todos los conceptos que podamos tener sobre los yoes. Por eso lo primero que nosotros tenemos que hacer es evidenciar, es decir, darnos cuenta que tenemos un defecto psicológico. Entonces yo me doy cuenta que tengo el defecto de los celos, o me doy cuenta que tengo el defecto del aburrimiento, o que tengo el defecto de la crítica, o que tengo el defecto que duerme más de la cuenta y que no se levanta a hacer sus prácticas, o tengo el defecto del ocio en determinado aspecto, de las series, de los videojuegos, de las películas, de lo que sea, lo que yo pierda el tiempo, de las redes sociales. Ya listo, yo identifico mi defecto psicológico o tengo un vicio. Ese es el evidenciar y ese solo es un paso. Y es tal vez el más fácil de todos, darse cuenta que tengo el defecto. Y hasta puedo tener una cantidad de teorías acerca de mi defecto. No, si es que el defecto se mueve así y se mueve así y se manifiesta así y yo sé que en algún momento lo voy a tener que eliminar porque es que es un defecto muy grande y bueno, todo lo que yo quiera decir sobre el defecto, todo eso hace parte simplemente del evidenciar, pero ahí no estamos haciendo absolutamente ningún cambio. Ahora, experimentar. Experimentar ya tiene que ver con empezar a autoobservarse, empezar a ver realmente cómo es que actúa ese defecto en mi interior, cómo me hace sentir que es fuerte, cómo me hace sentir que yo soy débil, cómo me hace imaginar que voy a sentir placer cuando lo alimente, cómo me hace recordar el placer que sentí cuando lo alimenté anteriormente, cómo me hace compararme con los demás, cómo me tensiona los hombros, cómo me tensiona el estómago, cómo me hace tensionar los dedos de los pies o recogerlos, ¿sí? Cómo me hace, me lleva a hacer movimientos involuntarios cuando se está manifestando, cómo se manifiesta a través de gestos, cuál es su mirada, qué deseos me genera en el diario vivir y en qué momentos y por qué me genera esos deseos. Bueno, ya empiezo como tal a meditar y a ver los detalles de ese efecto psicológico. Esa es la experimentación, cuando yo empiezo a descubrir los muchos que componen ese efecto psicológico. Pero ahí todavía no he llegado a la comprensión. Estoy en el proceso de experimentación, que es ese proceso de descubrimiento y muerte de los defectos. ¿Cuándo realmente se da la comprensión? Bueno, pues la comprensión se da cuando la persona deja de cometer el mismo error. Ahí es cuando se da la comprensión. ¿Sí? Ay, sí, yo ya estudié no sé cuántas horas el defecto de la crítica. Entonces, ¿por qué sigue criticando? Ay, no, es que yo ya, uy, le he dedicado a ese vicio de las drogas, yo le he dedicado ¿cuántas horas? Entonces, ¿por qué sigue consumiendo drogas? Uy, no es que a ese efecto de la pereza yo sí que le he dedicado tiempo. Ah, bueno, entonces, ¿por qué seguimos eh, perdiendo el tiempo miserablemente? ¿Qué pasa ahí? No hay comprensión. No es suficiente la experimentación que estamos llevando a cabo. Nos falta experimentar más, nos faltan más detalles. Hay detalles o hay individuos de ese efecto psicológico que nos siguen haciendo caer una y otra vez. Y hay que descubrirlos y hay que eliminarlos. Y cuando eso pase, cuando logremos llegar a la verdadera experimentación, a una experimentación profunda que nos permita eliminar los detalles de ese efecto psicológico, va a llegar la comprensión. ¿Y cuál es la comprensión? La comprensión es cuando aparezca la tentación de criticar y yo no critique. Tenga la capacidad de negarme completamente ese efecto, tener dominio sobre ese efecto porque ya lo conozco, ya sé cómo es que está compuesto, ya conozco a ese individuo y todos los detalles que lo componen y por eso tengo dominio sobre él y puedo negarme a él y puedo dirigir mi máquina humana. Ya el defecto no es el que toma la vocería de mi máquina, sino que ya es la conciencia la que toma la vocería de la máquina, el dominio de la máquina y se puede manifestar. Ahí es donde realmente llega la comprensión, cuando logro negarme a cometer
la cantidad de efectos psicológicos. Entonces, no habría posibilidad de cambio. Por eso desde el comienzo, desde el momento en que nosotros empezamos a hacer este trabajo, tenemos que ser completamente radicales con esos 3 defectos. La idea es eliminarlos todos, ¿no? Todos los defectos que están en nuestra psicología deben ser eliminados. Y ese va a ser el trabajo final hacia la autorrealización. Pero esto es un proceso que va a durar prácticamente toda nuestra existencia. Pero con estos tres, sí hay que ser radicales desde el comienzo, porque si no, todo el trabajo que hagamos lo vamos a perder y no vamos a poder avanzar en ese proceso de eliminación de los demás defectos psicológicos. ¿Listo? Bueno, esa fue la conferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos por haber participado. Vamos a terminar con esta frase. La transformación radical es una posibilidad definida que normalmente se pierde cuando no se trabaja sobre sí mismo. Esto es un trabajo, esto requiere un esfuerzo, esto requiere de una actividad, esto requiere de un ánimo personal y de una decisión personal de nunca más volver a alimentar un defecto. Esto requiere de una determinación a través de la cual cada defecto que yo voy observando en mi psicología, cada defecto que voy descubriendo, tengo que tener el firme propósito que no lo voy a volver a alimentar, ¿cierto? Que si logré descubrir algunos detalles de ese defecto el día de hoy, pues mañana seguiré eliminando los detalles que me hagan falta y pasado mañana seguiré hasta que logre eliminar completamente los muchos que componen ese defecto, pero no lo voy a volver a alimentar. Esto no consiste en que hoy elimino un defecto y mañana lo alimento porque pobrecito, lo dejé sin comida hoy, toca mañana darle el doble. No. Esto consiste en que si yo empiezo ese proceso de eliminación, no voy a dejar que el miedo, no voy a dejar que la debilidad se apodere de mí, sino que si ya yo decidí irme en contra de todos los demonios que están en mi interior, de todos los defectos, pues es hasta el final, ¿cierto? Hasta que se muera, hasta el último de los defectos psicológicos, hasta ahí voy a poder decir, listo, logré lo que quería lograr, ¿cierto? Logré la autorrealización. Antes no. Por eso es tan importante tomar esa determinación y es lo que busca o a lo que nos impulsa esta conferencia. Listo. Vamos a dejar ahí. Muchas gracias a todos por haber participado. Acá les dejo nuestros contactos. Si ustedes de pronto requieren más información sobre estos temas, son nuevos, no han visto todas las conferencias, quieren mirar dónde pueden encontrar las conferencias de una forma organizada, pues tenemos nuestros canales de YouTube, el canal de conferencias Conocimiento de sí mismo y el canal de Conocimiento de sí mismo en vivo. Em, en estos canales ustedes van a encontrar las conferencias. En el canal de Conocimiento de sí mismo en vivo encuentran las 50 conferencias de la fase A, las 25 de la fase B y encuentran muchísimas prácticas guiadas relacionadas con las conferencias, donde también pueden aprender em, muchos temas, experimentarlos, ¿cierto? Y complementar lo que se va viendo en las conferencias. Acá en nuestras páginas, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook, seguiremos emitiendo nuestras conferencias en vivo. La próxima conferencia será la conferencia número 33, Ley de Octavas y Entropía, que se dará el próximo martes. Sin embargo, todos los días hay conferencias en vivo. Los lunes tenemos conferencias de la fase B. Martes y jueves tenemos este ciclo de la fase A, martes y jueves 7 p.m. El miércoles y viernes tenemos otro ciclo, miércoles 7 p.m., viernes 5 p.m. El viernes tenemos también prácticas guiadas a las 7 p.m. Los sábados y domingos tenemos conferencias a las 11 de la mañana y también tenemos conferencias a las 6 p.m. Todos los días pues estamos emitiendo conferencias en vivo, pero también ustedes las pueden encontrar organizadas en nuestro canal de YouTube. Pueden consultar también información en nuestra página web, conocimientodesimismo.co, en nuestra página de Instagram, conferencias conocimiento de sí, o pueden contactarse a través de este número, estos números que aparecen acá, a nuestro WhatsApp, o en la descripción de este video también ustedes encuentran un link directo a nuestro WhatsApp si de pronto quieren contactarse para formular alguna pregunta o requerir alguna información o material complementario. Bueno, vamos a mirar si hay preguntas sobre este tema. Muchas gracias a todos por haber participado. Bueno, por acá está Yolanda. Un saludo para Yolanda, que nos acompañó el día de hoy, para Mauricio, para Merari, que también estuvo con nosotros, Mariluz, Diego, que también nos acompañó, Maricel, Emanuel,
Saúl, Héctor Fabricio también estuvo con nosotros, Arturo Salazar, Alex Peña, desde Bogotá también estuvo acompañándonos en la conferencia de hoy. Manuel también estuvo con nosotros, Juana, un saludo para Nancy también que nos dice feliz presente, saludos desde la sierra de Chihuahua, Chihuahua. Listo, Nancy, un saludo para ti, de igual forma Natalia. Si uno consume chocolate con alcohol, también se contamina la energía. Sí, claro, el alcohol, sin importar con qué esté combinado, igual produce los mismos efectos. Eh, Fernando, bueno, un saludo también para Fernando, para Natalia. Em, si uno consume chocolate con alcohol también se contamina esos chocolates pequeños con licor. Sí, señora. Sí, puede ser un chocolate pequeño con licor, igual también, pues tiene alcohol y produce pues las mismas consecuencias. Revive los yoes muertos, pudre la energía creadora sexual, impide cualquier posibilidad de avanzar interiormente. Lo mismo tener cuidado con las comidas, ¿no? Porque hay comidas que pueden tener alcohol y pues ahí también se sufriría con los mismos efectos, a no ser que el alcohol se haya evaporado, ¿no? Que digamos ustedes hacen un pollo y al pollo le echan algo de vino, pero el vino se evapora completamente, queda solo el sabor, pero se evapora el alcohol, pues ahí ya sería diferente, ¿sí? Sin embargo, pues es mejor prevenir, ¿no? Pero sí, como tal, el alcohol está, por ejemplo, no sé, un ponqué, un postre, y lo hicieron con alcohol, pero en frío. Ahí está el alcohol con todas sus características, ¿cierto? No ha sido modificado, no se evaporó y va a producir los mismos efectos. Hombre mágico nos dice, saludos Jenny, yo llevo microdosis de cannabis desde hace unos años y creo que me ha ayudado a mis meditaciones. Debo de tomar desde ya la decisión de no consumir nunca más. Así es. No, todos los defectos nos dan las mismas justificaciones, que nos ayudan, que lo necesitamos, que nos hacen sentir bien, que nos relajan. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el cigarrillo. Una persona consume cigarrillo que porque le quita el frío, que porque le complementa muy bien con el tinto, porque le quita el estrés, porque le quita la ansiedad. No solo pasa con las drogas, cualquier defecto psicológico, el yo dormilón, uno puede dormir todo el día y el defecto le hace creer que es necesario, que solo así se quita el cansancio, que lo necesita, que lo hace descansar más, que está más lúcido cuando duerme harto, ¿no? Digamos que son las justificaciones del yo. Por eso hay que juzgarse despiadadamente. Cuando tú te separas, tu conciencia va a poder observar realmente qué es lo que está pasando ahí y cuál es el defecto psicológico y lo puedes eliminar. Puedes darte cuenta que eso que te hace sentir el defecto, ¿cierto? Que te dice, ay, es que este yo me ayuda en la meditación. No, ¿cierto? O me hace sentir bien o me hace comprender. No. No es que yo esté en este momento más comprensiva o que esté más tranquila o que esté más lúcida mientras tengo ese efecto. No, porque yo no soy ese efecto. Tú no eres ese efecto. Entonces, cuando tú logras hacer la división, no, lo que pasa es que en este momento hay un defecto psicológico de las drogas manifestándose en mi interior que tiene estas y estas justificaciones y debe ser eliminado. Entonces ya lo puedes ver como un sujeto independiente, aparte de ti, ¿cierto? No eres tú. Tú no eres el que se siente bien con ese efecto. No, te lo aseguro, te lo puedo asegurar, no eres tú. Tú eres la conciencia, tú eres una chispa divinal eterna en tu interior, que es lo que hace que realmente existas y que hayas existido siempre, porque es algo eterno. Eso eres tú. Tú eres una luz, una chispa divinal. No eres ese efecto. Entonces, no es que me hace sentir bien o me hace comprender mejor las cosas. No, ¿sí? No, no eres tú. Es un defecto psicológico que te hace creer eso en determinado momento de tu vida o de tu día y debe ser eliminado para que tu conciencia se pueda manifestar. Entonces, claro que sí. O sea, digamos que lo que busca esta conferencia es que, como tú lo dices, nunca más. Tomemos la decisión de nunca más volver a alimentar ese efecto. Tenga las justificaciones que tenga. Pueden ser muy bonitas, pueden sonar interesantes, pueden tener aire de autorrealización. No es que con esto yo me voy a poder autorrealizar porque puedo meditar mejor. Puede decirte el defecto lo que quiera. Tú sabes que tú no eres eso y que lo debes eliminar para que tu conciencia se manifieste. Alejandro nos dice gracias, muchas gracias. Bueno, un saludo para Alejandro. Gracias a ti por participar. De igual forma, Germán, a Mari, que también estuvo con nosotros, a Gio, a Edwin, a Natalia,
vinagre de alcohol también para fermentar, pues todo lo que sea una bebida fermentada que tú puedas saber que tiene alcohol, pues obviamente pues ya estaría generando los mismos efectos, ¿cierto? Porque hay unos vinagres, por ejemplo, que no son como tal alcohol. Entonces tendrías que mirar que realmente sea alcohol, o sea, haya formado el alcohol en esa bebida. Carlos, el maestro Samael da un límite de 3 copas, si no, se viola la ley. ¿Por qué dijo esto si se debe tomar un alcohol? ¿A ti te consta que eso lo haya dicho el maestro Samael? Te lo pregunto. ¿Te consta? ¿Tú le has preguntado internamente al maestro Samael si él dijo eso? ¿Has hecho ese ejercicio? Te invito a que lo hagas y te vas a dar cuenta de la radicalidad que tiene el maestro Samael en base a ese tema. Pregúntale en el astral. Sal consciente al mundo astral, al mundo de los sueños y pregúntale al maestro Samael si eso que está en el libro del matrimonio perfecto, que es un libro que no es recomendado por él porque es un libro que se ha tergiversado, que le han puesto cosas que no son correctas, como ese párrafo de ese libro, donde dice que el gnóstico no se debe emborrachar, pero que tampoco debe ser tan fanático para rechazar una o varias copas de un amigo. A todos los gnósticos o que se hacen llamar gnósticos que leyeron ese párrafo, ¿les consta que eso lo haya dicho el maestro y que lo siga afirmando? Esa es la pregunta que yo te hago. Y te invito a que lo hagas, a que te desdobles conscientemente y vayas y le preguntas al maestro si él dejó ese párrafo ahí o si es una tergiversación de su libro. Por eso el maestro cuando terminó su obra, cuando ya era un maestro, un Cristo, dejó muy claro que solo recomendaba 5 libros de los 90 y no sé qué libros que escribió. Sí, que fueron muchísimos, que solo recomendaba 5, los que escribió como maestro. El misterio del área a florecer, la gran rebelión, psicología revolucionaria, si hay misterio, si hay infierno, si hay diablo, si hay karma, y las 3 montañas. Porque muchos de los libros que él escribió hasta ahora cuando estaba comenzando, muchos tienen errores porque él todavía no era un maestro y otros están tergiversados. Entonces, eh, pues vale la pena que todas esas informaciones las corroboremos y las corroboremos directamente con la fuente. Para eso está el desdoblamiento astral consciente. Sé que muchos compañeros han podido hacer esa comprobación, esa experimentación, han podido hablar directamente con el maestro para poder corroborar eso, ese parrafito, ese concepto que tiene a tantas personas estancadas en este camino. Porque tantas personas de tantos grupos que hablan de estos temas piensan que están avanzando en los 3 factores de la revolución de la conciencia mientras están tomando unas copitas de alcohol. Y eso es muy triste, por eso es tan importante esta conferencia, porque no hay nada peor que estar engañado de esa forma. Que una persona realmente quiera hacer un esfuerzo por avanzar en este camino, pero que nadie le haya dicho que eso es mentira, que nadie le haya dicho que eso no es cierto, que tiene que comprobarlo, ¿sí? Y que nadie le haya enseñado las herramientas para poder comprobar, que nadie le haya enfocado el conocimiento a la práctica, sino simplemente a la creencia de lo que dice alguien o lo que dice un libro o lo que dice otra persona, y que la persona esté perdiendo miserablemente todo el tiempo que le está invirtiendo ese trabajo en los 3 factores. Eso realmente sí es triste. Bueno, Natalia nos dice para fermentar, sidra sin alcohol. Bueno, todo lo que sea con alcohol, que tenga alcohol, tendríamos que mirar los componentes, ¿no? Em, Pedro Liz, buenas noches, saludos en la distancia. Lo dijo en una conferencia. Bueno, pues por eso te digo, logra salir consciente al astral y le preguntas directamente al maestro, porque lo que yo he podido experimentar es que él es muy radical con eso, ¿sí? Y muy fuerte al decir que ni una sola gota. Y muy claro cuando dice internamente que ni una sola gota y que eso está tergiversado. Luna dice, ¿son la misma escuela que conocimiento interior? Sí, conocimiento de sí mismo tiene varias páginas de Facebook. Obviamente todas no se pueden llamar conocimiento de sí mismo porque pues Facebook no permite ponerle el nombre a todas las páginas, pero hay muchos que tienen nombres diferentes. Por ejemplo, conocimiento interior, pues sí, son compañeras de este mismo grupo que enseñan pues el mismo conocimiento, ¿cierto? Sino que tienen pues diferentes nombres. Por ejemplo, también la página de psicología revolucionaria también em, es pues una página de compañeros del conocimiento que también están dando pues correctamente esas enseñanzas. Entonces sí, hay muchas páginas que pueden tener otros nombres, eh, pero pues ahí también se especifica que son las más conferencias de conocimiento de sí mismo. José Paredes dice muchas gracias por estos videos, estoy pasando por soledad
y esos videos me están ayudando mucho. Bueno, pues eso también es un defecto y hay que eliminarlo. Tú no te sientes solo, tienes un defecto que te hace sentir. Eso que sientes, eso que piensas, eso que deseas, eso es un defecto, eso no eres tú, ¿sí? Entonces, esta conferencia nos puede servir mucho para poder separarnos de esa condición que creemos que es propia y poder eliminarla o trabajarla. ¿Dónde encontramos el placer si no podemos practicar ni las drogas, alcohol ni fornicación? Es que la idea es eliminar el placer, porque es que el placer te lleva al dolor, te lleva al sufrimiento. Siempre el placer te lleva al dolor, sin duda alguna. Cualquier tipo de placer. El placer de la fornicación te lleva al hastío. Por eso una pareja siente placer cuando fornica, pero después siente hastío, aburrimiento, desgano, rechazo hacia esa persona. El placer siempre te va a llevar el dolor. El placer del alcohol después te lleva al sufrimiento por todo lo que pierdes al alimentar este defecto, el mismo sufrimiento y vacío que se siente después de haberlo alimentado, lo mal que te sientes, entonces ya viene el dolor, el sufrimiento. Entonces siempre estos defectos o cualquier defecto que te genere placer siempre te va a llevar al dolor. Y la felicidad no es el placer, está mucho más allá del placer. Si tú eliminas el placer y eliminas el dolor, llegarás a la felicidad. Es algo que seguramente nosotros no hemos experimentado. Por eso nos parece que el placer es mucho. Ese placer momentáneo y efímero, los defectos nos parece que es lo máximo porque no conocemos más, porque no conocemos el éxtasis de la conciencia, porque no conocemos la felicidad real. Cuando una persona empieza a experimentar la felicidad, ya no va a querer salir de ahí. Va a estar dispuesto a hacer lo que sea con tal de volver a experimentarla, porque es algo tan sublime que muchos de nosotros seguramente ni hemos podido experimentar por estar detrás de ese placer engañoso que nos impide descubrir lo que es realmente la felicidad. Pero si la empezamos a experimentar, que solo lo vamos a lograr con la muerte psicológica, eso mismo es lo que nos va a incentivar a seguir trabajando en la eliminación de los defectos, que se mueven en esos dos polos. Los defectos siempre nos van a llevar al placer y al dolor. Y esos dos polos hay que eliminarlos. Lo vimos en la conferencia 29, ¿no? La conferencia de la ley del péndulo. Bueno, un saludo para José López que nos acompañó de Perú, a Libertad que también estuvo con nosotros, a José Diego, Arturo. Cuando se habla de bebidas fermentadas, es el yo alcohólico escondido por ahí. Es mejor nada de cosas vinagres. Así se preparan algunas bebidas alcohólicas. Sí, sí, lo ideal es alejarnos de cualquier tipo de bebida fermentada que pueda tener alcohol. Si tenemos dudas, no sabemos si determinado tipo de bebida sí lo tiene o no lo tiene, pues mejor evitémosla. Sí, si tenemos la oportunidad de preguntar internamente, bueno, pero si vemos que lo podemos evitar, que no es nada que necesitemos, que no es necesario para nuestra supervivencia, porque no lo es, pues mejor evitémoslo. Alexo dice, el placer hace parte de la ley del péndulo. De un lado está el placer y el otro el sufrimiento. Así es, así es. Esa es una conferencia que nos habla mucho de ese tema de las dos polaridades. Entonces también si la quieres ver, José, como para complementar ese tema del placer y el dolor y entender qué hay en el centro del péndulo, que es lo que realmente nos interesa, pues te invito a que la veas, la puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Acá ustedes pueden consultar las conferencias que quieran, de la fase A, de la fase B. Pueden consultar también las prácticas guiadas, verlas en el orden que ustedes, bueno, en los tiempos que ustedes tengan. Ahí las van a encontrar en orden. Toda la información que ustedes necesiten sobre estos temas acá la van a encontrar. Listo, muchísimas gracias a todos por haber participado. Vamos a dejar hasta acá la conferencia del día de hoy. Recuerden que mañana vamos a tener una sección de prácticas guiadas a las 7 p.m., conferencia a las 5 y práctica guiada a las 7. Entonces están cordialmente invitadas a toda esa programación. Alexo nos dice, mira la conferencia 10, creación de los cuerpos existenciales de ser, donde explican la transmutación sexual. Sí, para las personas que quieran consultar el tema de la transmutación, la encuentran en la conferencia número 10. Los que sean nuevos y hasta ahora estén llegando a estas conferencias, pues recuerden que pueden ver desde la conferencia 1 en nuestro canal de YouTube, Conocimiento de sí mismo en vivo, y ahí pueden consultar todos los temas que seguramente no han podido ver. Que tengan una feliz noche. Chao.